quiero comentar esto rápido. Es un texto largo que hice para futuros antes de hablar de la plataforma, si me lo permites, para que entiendan más o menos qué es futuros. Futuros es los índices aglomerados de acciones. En futuros nosotros normalmente operamos tres de los más comunes americanos. El primero de ellos es el Nasdaq, el segundo de ellos es el S&P 500 y el tercero de ellos es el Dow Jones. Ustedes van a ver que cuando ven noticias, indicadores económicos, se habla bastante de esto. ¿Qué es el Nasdaq? El Nasdaq es básicamente un índice, un indicador gráfico, obviamente, que nos muestra cómo está la economía de las 100 empresas más importantes de tecnología americanas. Ese es el Nasdaq. Ahí involucra Apple, ahí involucra Facebook, involucra Microsoft. Creo que esas empresas las han escuchado, creo. Yo por lo menos tengo un computador de Windows. Entonces eso, estoy en un servicio de una empresa, creo que algo grande americana. Tenemos el S&P 500, que es un indicador, un índice que nos habla sobre cómo está la economía de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Y por último, el Dow Jones, que es un índice de las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Dentro de esos, obviamente, varias repetidas. Facebook está en más de una, pero pues son índices, son mercados, la verdad, bastante importantes. Ahora, ¿qué es en sí? Un futuro es un contrato entre dos partes que se comprometen en una fecha futura establecida y a un precio determinado intercambiar un activo llamado activo subyacente, que puede ser físico, financiero, inmobiliario, de materia prima. Aquí, como les digo, se involucran empresas tecnológicas que venden productos físicos, virtuales, etcétera. Operar estos contratos tiene ciertas diferencias referente al mercado de Forex. Entre esos tenemos los que ya les mencioné: Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones. ¿Cuáles son los puntos específicos que quiero que entiendan de esto? La operativa es la misma, no cambia. Lo único que cambia son ciertos detalles, como por ejemplo la sesión de trading. Para futuros, la sesión de trading empieza a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, y termina a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Es en el horario donde se recomienda operar esos índices. ¿Se puede operar antes? Claro, pero no va a haber suficiente volumen como lo hay en la apertura. A las 9:30 hora de Nueva York es donde sale el viejito con gafitas tocando la campanita de Wall Street. Ahí, esa es la verdadera apertura. Lo que nosotros en Forex operamos desde las 7 de la mañana es el premercado, pero no es la apertura del mercado oficial, para que quede eso claro. Dentro de esta sesión completa tenemos los fragmentos de sesión. Hay tres fragmentos o dos fragmentos de sesión. Tres. Está primero que todo la apertura, el rango de apertura, que es donde hay más volumen, que es más o menos entre 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Luego tenemos la sesión AM. La sesión de la mañana va entre 10:30 de la mañana hasta el mediodía, hora Nueva York. Ahí se tiene un receso de una hora donde no hay tanto movimiento, donde yo no recomiendo que si van a operar, operen el mediodía, no hay tanto movimiento ahí. Y también tenemos la sesión PM o la sesión de la tarde, que va entre 1 de la tarde a 4 de la tarde y es básicamente la última hora de liquidez, o más o menos de 3 a 4 es la última hora de liquidez de cierre, que es básicamente donde ya cierra el mercado y hay un último, a veces, movimiento bueno. Entonces, a diferencia de Forex, en futuros ustedes van a poder operar en la mañana o en la tarde, ¿sí? Hora Nueva York. Los contratos se renuevan cada 3 meses, que es lo que veíamos al inicio cuando hablaba del IPTA, y con ellos se renuevan sus códigos. Cada contrato trimestral tiene un código, ¿sí? Marzo, el código es H, junio, el código es M, septiembre, el código es U y diciembre es Z. Esos son los 4 contratos trimestrales que hay. Por ejemplo, hay un formato completo hablando del Nasdaq de la actualidad. Estamos en el contrato NQ, que hace referencia a Nasdaq, Z, que es diciembre 20, el año 2020 en el que estamos. ¿Vale? ¿Qué son los ticks? Aquí no se mueve el precio por pips, sino por ticks. El tick es algo parecido al pip, que es el movimiento mínimo del precio de un contrato de futuros. Poniéndoles el ejemplo, eso varía entre Nasdaq y Dow Jones. Ahorita no tengo bien los datos de Nasdaq y Dow Jones, pero para el S&P 500 mini hay dos tipos de futuros, el mini y el micro. El mini es un contrato full, un futuro grande. Ahorita Carlos lo va a de pronto especificar mejor que yo, lo explicas mejor tú. Pero el mini es un contrato grande que es para capitales mayores a los $25,000. Y está el micro,
contrato microfuturo que es para capitales desde los $500 para arriba, donde se puede operar el mismo futuro, pero de una manera más barata. Y también en Forex tenemos los CFDs, que son, también se pueden operar en Forex, los CFDs que son una porción aún más pequeña del futuro en sí, ¿vale? El TIC en mini, que es el futuro grande, en puntos de índice, equivale a $12, 0.25 puntos de índice equivale a $12.50. Es como si cada PIP en Forex valiera eso, de un contrato de $50. Ya lo explicará Carlos mejor. Por tanto, si el precio del E-mini pasa, por ejemplo, de $1,000 a 1,025, que es un fragmento, él va subiendo cada 0.25 puntos. Una posición de compra ganaría, solo por ese movimiento 25 centavitos, se ganaría unos $12.50. Lo mismo en una posición de venta, si en caso se fuera en contra, se empieza perdiendo $12.50. Creo que en Nasdaq son como $20 en estos momentos cada 25 punticos, 0.25 puntos, algo así. Lo importante a resaltar con esto es que este mercado es costoso. El mercado de futuros, la mejor forma de trabajarlo es accediendo a las pruebas de fondeo, donde también hemos pasado muchas, y Carlos es parte de ese, ha sido parte de ese equipo donde se han pasado pruebas, y pues básicamente tiene un acceso a capital allí de una forma más económica en el sentido de que solo pago la evaluación, pago algo que se llama data. Para yo poder operar futuro yo tengo que pagar que me den data, información. A diferencia de Forex yo no tengo que pagar nada, simplemente con la MetaTrader tengo, pero en futuros es un mercado más profesional que se dice que no está tan manipulado, pero a la final es pesado. No hablo mal de ese mercado, a mí me gusta, lo hacemos, pero Carlos obviamente lo ama más que yo. Entonces, futuros es un excelente mercado, pero hay que saberlo llevar. Ahora lo que quiero hacer es simplemente con estas bases pasárselo a ti, Carlos. Si quieres compartir tu pantalla, vamos a explicarles un poquito la plataforma de NinjaTrader 8, donde vamos a ver dónde es que se opera este tipo de mercado, los costos y demás, para que lo tengan ahí presente. Carlos, no sé si me estás escuchando. Creo que sí. Sí, bro, nada más Pues, que no me deja compartir la ok, dame pantalla. un segundo, te lo activo. Ya, ahí ya puedes compartir tu pantalla. Listo. Y los voy a dejar así, voy a estar acá, obviamente, voy a silenciar mi micrófono para que no hayan ruidos de fondo y explícales la plataforma, cómo se puede ganar, cómo se pierde en este tipo de plataforma. Y pues obviamente aquí tienes creo que una demo para mostrarles el mercado en vivo. Y ya, cualquier duda que tengan lo hacen saber ahí. Estoy acá activo, pero ya te lo dejo a ti, Carlos. Excelente, muchas gracias, hermano. Pues bueno, es un gusto estar con ustedes, chicos. Carlos Santiago, soy trader de futuros y pues me especializo principalmente en el Nasdaq, ¿no? Yo no sigo ningún otro activo financiero. Me dedico al 100% al Nasdaq. Y pues bueno, esta es como tal la Ninja Trader. Es la plataforma que utilizamos nosotros para poder intercambiar el instrumento como tal. Existen varios tipos de plataformas para futuros. Está MT5, está Quant Tower, está TradeStation, Multicharts, entre otras plataformas, pero la más galardonada, la que mejor herramientas tiene y demás, pues es NinjaTrader. De hecho, fue de las primeras. Y pues, como dijo Raúl hace un momento, futuro sí es más caro desde la plataforma. Es decir, las demos para los futuros no son como en Forex, que podemos tener una demo por más de 30 días, no sé, incluso meses, ¿no? Aquí las demos únicamente nos duran 14 días, por lo mismo de que la data tiene un costo. ¿Qué es la data? Pues la data es el proveedor, ahora sí que de los datos, que es lo que hace que la plataforma funcione como tal, ¿no? Es decir, las barritas que vemos al subir o bajar el precio, eso es la data. Entonces, NinjaTrader, si ustedes quisieran descargar la plataforma en demo, esta es la página, la voy a dejar pegada en el chat aquí del Zoom.
y pues lo único que tienen que hacer es registrar su correo. Denme un segundo, vamos a poner la página, ya después en su grupo de Telegram y demás se las van a pasar en caso de que la necesiten. Un segundo. El chat. Ahorita lo pegamos en el chat. Lo único que necesitan hacer es registrar su correo electrónico. Después de registrar el correo, les va a pedir llenar un pequeño formulario. En mi caso, ya no me va a dejar descargar la data, porque tu correo solo lo puedes utilizar una vez, ¿no? Entonces, de repente, si no quiero pagar el costo de la data, pues sí tengo que estar registrando varios correos, ¿no? Te pide, llena tus datos, nombre, apellido, número telefónico, país, se verifica de que uno no es un robot, se da clic en enviar y en automático te manda la descarga de NinjaTrader 8. Hay dos versiones de NinjaTrader, el 7 y el 8. Los que nosotros utilizamos es la versión 8. Tiene más herramientas y está más actualizada, tiene mayor soporte, etc, etc, ¿no? Una vez instalada, siempre nos va a dar dos iconos de NinjaTrader, uno de 64 bits, uno de 32, dependiendo tu computador. Si tienes Windows, normalmente la mayoría estamos en 64 bits, entonces es el icono que vamos a aperturar. De todos modos, si tienes una PC de 64 bits, o de 32, perdón, y quieres abrir el de 64, no te lo permite, o viceversa. ¿Listo? Entonces, una vez descargado, antes de tener el gráfico, siempre nos da el panel de control o la ventana, ¿no? Hay que saber configurar la ventana. De hecho, tenemos en el canal de DiviTrade un tutorial completo, más completo, de cómo ir paso a paso configurando NinjaTrader. En el caso de que ustedes les interese, quieren empezar a probar los futuros y demás. Y pues aquí, para empezar, el software tiene una licencia, ¿no? En este caso, esta es la licencia que yo utilizo para poder utilizar NinjaTrader. Sin la licencia no podemos utilizar la plataforma, ¿vale? La licencia tiene un costo que va desde trimestral hasta lifetime. En estos momentos, el costo de la plataforma por rentarla trimestralmente son $333, por poder utilizar la plataforma por 3 meses, o si queremos pagar el lifetime, vale $1,025. Entonces, una vez pagando el lifetime, tenemos nuestra licencia de por vida y no necesitamos pagar más. Entonces, pues ya desde ahí nos damos cuenta que el mercado de futuros es un poquito más caro al de Forex, ¿no? Tal vez esa sea la única desventaja. Ventajas tenemos mucho más. La primera, así como ya la mencionó Raúl, es un mercado totalmente apalancado, donde puedes ganar mucho, pero así como puedes ganar mucho, puedes perder mucho, ¿no? Si no tienes un control de ti mismo, si no tienes tu trading plan, si no tienes el número de trades que vas a hacer por día, etc, etc. Ahorita se los voy a mostrar, ¿no? Una vez configurada todo el panel de control y creando nuestra ventana de gráfico, este es el resultado que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos las herramientas de dibujo, como en cualquier plataforma. Podemos tener indicadores. De hecho, nosotros casi no utilizamos indicadores, pero en el caso de que quieras poner indicadores, pues la plataforma viene precargado con varios, que son los más comunes. Y si quisieras indicadores en específico, podrías igual contratarlos o instalarlos. ¿Cómo se usa la regla? Ok, ahorita checamos lo de la regla. Pues la regla tú la puedes configurar. De hecho, es esta. Yo la tengo configurada para que me muestre en dólares. Por ejemplo, si quiero saber cuánto sería el recorrido de aquí a aquí, me diría que es un recorrido de $134, ¿no? Pero tú puedes configurarla y que te muestre no los dólares, sino, por ejemplo, los ticks, ¿no? Vamos a ponerle en ticks. Y tenemos que el recorrido de aquí a aquí, en una compra, por ejemplo, me daría 268 ticks, o puedes cambiarla a puntos o a lo que te acomodes en tu operativa, ¿vale?
Esa es la primera regla. La segunda regla es esta. Más que regla, es la herramienta de riesgo-beneficio. Te dice cuánto puedes arriesgar por trade y esta regla igual tú la puedes ajustar. Siempre es en ratio, es decir, no es como por ejemplo la regla de TradingView que tú puedes poner un ratio de stop y un ratio de beneficio. Aquí es literal, el ratio beneficio se queda fijo. En este caso yo lo tengo 1:3, tú lo puedes poner 1:2, 1:4, etc, etc, ¿no? Pero pues nos ayuda mucho para medir el stop. Eh, Como les mencionaba hace rato en la diapositiva, tenemos el E-mini Nasdaq, que sería como que el Nasdaq Full, al que nosotros llamamos NQ, y tenemos el micro Nasdaq, que es el MNQ. De hecho, aquí tenemos la nomenclatura, es el MNQ del contrato de diciembre del 2020. Aquí tenemos el gráfico y cambia el valor del tick, del mini al micro. Por ejemplo, ahorita estamos en el micro y el punto completo, en este caso del micro, vale $20. Es decir, un punto está constituido por 4 ticks y cada tick equivale a $5, ¿no? Entonces voy a quitar esta orden que tenía programada. Nada más estaba checando, estaba probando un rato, no iba a hacer trading. Pero por ejemplo, cada 4 ticks, o cada tick son $5. Al juntar los 4 ticks es un punto, son $20. Y si nos pasáramos al NQ, al normal, al grande, ahí es donde el riesgo o beneficio es mayor, porque cada tick equivale a $50. Entonces, un punto en Nasdaq son $200. Y por ejemplo, si ahorita yo quisiera hacer un trade justo en este punto, supongamos que aquí tenemos un IFC, un bloque, el bloque es de 4 horas, pero bueno, el beneficio, mi stop, sería arriesgar $2,365 por llevarme, por ejemplo, aquí me llevaría $3,765 de beneficio, o hasta el máximo serían $10,000, ¿no? Entonces, voy a abrir otra ventana con el NQ para verlo en temporalidad más chica. Normalmente yo duplico en la misma tabla para no tener que estar abriendo tantas ventanas y lo único que hago es cambiarlo de temporalidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en 1 hora, en 60 minutos, en el E-mini Nasdaq o el Nasdaq normal en el NQ. Y si, por ejemplo, yo quisiera meter aquí la compra, mi stop aquí, mi stop sería de $1,610 por buscar un beneficio mínimo de $2,915. Entonces, como se dan cuenta, pues sí se necesita bastante capital para poder aguantar las posiciones en el Nasdaq o en el NQ. Y es ahí donde se recomienda como mínimo tener un capital de $25,000, ¿no? En mi caso, con la operativa que tengo, es la misma operativa que les ha enseñado Raúl, es lo mismo, solo que para el NQ yo necesito un stop mínimo de $200 a $300. Y es algo, por ejemplo, muy mínimo, ¿no? Para darle al precio en caso de buscar, por ejemplo, una compra, una venta. Entonces, lo que nosotros hacemos es ajustarnos al mercado, al capital que tenemos, y es por eso que nosotros estamos haciendo trading en el micro Nasdaq, que sería el MNQ, donde el valor del punto es $20. En este caso, nosotros somos scalpers, eh, hacemos intradías en CFDs, es decir, en el MT4, pero literalmente aquí en Ninja hacemos scalping, son posiciones rápidas, entrada por salida, y lo máximo que arriesgamos en el MNQ son $30. De hecho, un stop de $30, aquí tenía marcado un IFC, de lo que pasó el día viernes, y pues más o menos ese era el riesgo que se tenía que tomar, $30 por llevarse al mínimo por lo menos $119. Entonces ya el MNQ nos da un poco más de maniobra
para poder llevar el riesgo-beneficio, ¿no? Que es lo que nos importa. Entonces, siguiendo o hablando de la plataforma, pues tengo mis herramientas de dibujo en este lado. Es un indicador que puedes poner, pero también la plataforma viene cargada con más herramientas. Ahora sí que es al gusto de cada quien. La plataforma es totalmente personalizada. Tú la puedes ajustar y acomodar en cuanto a colores, herramientas, etc, etc. Para nosotros poder disparar o gatillar, tenemos que activar el Chart Trader, que es esta ventana donde nos da los botones de compra y venta. Lo que nosotros hacemos es comprar o vender a mercado. No utilizamos los demás botones porque es un precio distinto. Es como poner una orden pendiente, pero no las típicas que conocemos, sell limit, buy limit, etc, etc. No, es una ejecución un poco más tardada, es contra oferta y demanda. Y lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, si ahorita quisiéramos comprar a mercado, en este punto, en 11.941.25, únicamente compramos a mercado. Voy a quitar estrategias y ahorita les explico estrategias. Vamos a comprar literalmente a mercado y pues la orden se activa en automático. Una de las maravillas o de lo que me encanta de futuros es que no existe el spread. Si tú literalmente quieres comprar en 11.920, ahí puedes comprar sin ningún problema. Y pues una vez que compras, si te das cuenta, no tengo stop, no tengo take profit. Todo eso lo tenemos que configurar. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero ahorita me está mostrando mi ganancia o pérdida en dólares. Si yo doy clic en el cuadro negro, puedo cambiarlo a porcentaje, puedo cambiarlo en puntos, en ticks, y regresamos a dólares. En lo personal, nosotros lo dejamos en dólares. Y hay dos maneras de poner el stop loss y el take profit. Es un poquito más complicado que en el MT4, pero no es imposible. Que sencillamente, al no haber spread, si yo quisiera poner mi stop en 11.922, solo tengo que dar clic derecho y poner una orden en stop market. ¿Vale? Entonces, ahorita sería mi stop loss. Voy a quitar el chat. Que también se usan los imbalances. Sí, es exactamente la misma operativa, no cambia nada. Lo único diferente es que los movimientos aquí en futuros, en Nasdaq, son mucho más rápidos. Por ejemplo, en Forex tal vez tengo que esperar un poco en lo que se desarrolla mi trade. Por ejemplo, no se puede abrir una posición en venta aquí y puede estar gran parte del día acumulando, distribuyendo en esta parte, y al final del día explota, ¿no? Y el segundo día te da el siguiente push. Y aquí en futuros, normalmente el mismo día es cuando te da la entrada, ¿no? Por ejemplo, esta entrada se dio a las 11 de la mañana, tiempo de Nueva York. Fue una entrada muy buena. De hecho, si se dan cuenta, es la misma operativa que tenemos. Yo tenía marcado el mínimo. En cuanto se rompe el mínimo, ya además esperé mi IFC o zona del bloque, vaya. O normalmente las dejo yo programadas, o si estoy en el mercado, las ejecuto al momento. Y listo, siempre normalmente mi riesgo máximo serían de $30 aquí en el micro Nasdaq MNQ, y normalmente busco un ratio beneficio de 1 a 3. Es lo que hacemos. Se trae exactamente igual, no hay ningún cambio. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos el stop, tenemos nuestra orden. Si yo quisiera cerrar mi orden, únicamente voy a cerrar. Y aquí en futuros no se maneja un lotaje como en Forex, que en Forex, no sé, se mide el riesgo, y si tienes $100 de capital, todo se mete a 0,01. Si tienes $1,000 y quieres arriesgar el 1%, el 2%, pues ya te va dejando jugar con el lotaje, ¿no? Aquí no es así. Únicamente todo se maneja por contratos, y los contratos los tenemos en esta parte de la ventana del Chart Trader. Dependiendo pues si estás en la empresa de fondeo, ellos te dictan el número de contratos dependiendo de la evaluación que tienes. Por ejemplo,
La mayoría te deja operar máximo a 5 contratos del MNQ. Si usas más de 5 contratos, pierdes la evaluación. Y es en esta parte donde tú pones los contratos. La posición que abrí hace un momento era a 2 contratos. Ahorita vamos a abrir una posición a 5 contratos. Y pues la matemática es la misma, ¿no? Cada tick son $5. En este caso, como tenemos 5 contratos, pues multiplicamos 5 por 5 y eso es lo que tendríamos de riesgo o pérdida por cada tick. En este caso, a 5 contratos estaría ganando o perdiendo $25 por cada tick que se esté moviendo o por cada punto, ¿vale? Entonces, aquí es como se maneja el lotaje, todo es a contratos, no hay más. No se puede dividir, por ejemplo, a medio contrato o quiero meter 1,5 contratos, no se puede, son contratos completos. Y lo mismo, nos va dando nuestra ganancia, pérdida, etc, etc. Y en la ventana de acá arriba, en el panel de control, pues yo voy teniendo las cuentas, en este caso es una cuenta demo, y voy viendo mi acumulado, ¿no? Vuelvo a cerrar la posición y cómo hacer para yo tener mi stop y mi take profit de manera automática. El chart trader se maneja con lo que se llama ATM, estrategias ATM o ATM strategy, y lo que tenemos que hacer es configurarla, ¿sale? Se le da clic en custom y pues se le indica lo primero, cuántos contratos quieres abrir la operación. Aquí lo que nosotros recomendamos es que siempre se abra un contrato y si vas a anexar más contratos, lo hagas en la ventana, en el chart trader, no en tu estrategia como tal. Entonces se queda a un contrato. El parámetro normalmente lo dejamos en ticks porque es como medimos aquí en futuros, en ticks. Y pues aquí te va diciendo, tanto el stop loss como el profit se maneja en ticks. Entonces, no sé, dependiendo de tu estrategia, por ejemplo, yo lo que uso normalmente son 60 ticks. En este caso vamos a poner 35 ticks de stop loss y de profit buscando un 1 a 3. Vamos a poner 150 de profit, es un poquito más del 1 a 3, ¿no? Puedes tú guardar tu estrategia, la vamos a guardar, vamos a ponerle el nombre, en este caso ejemplo, y lo vamos a guardar. Damos clic en OK y vamos a meter una compra a mercado, pero ya en este caso tenemos cargada nuestra estrategia. Tú puedes crear las estrategias que tú desees. No hay un número límite como tal, ¿no? Si quieres 10 estrategias, 10 estrategias. En este caso vamos a usar la que acabamos de crear, que es ejemplo, y vamos a comprar a mercado. Listo. Acabamos de hacer una compra y nos damos cuenta que ya tenemos nuestro stop loss y nuestro take profit. ¿Lo podemos mover una vez que tenemos la estrategia ATM? Claro que sí. Únicamente es dar clic y arrastrar a donde quieras poner tu stop o tu take profit, ¿no? Puedes medir. Normalmente nosotros lo medimos así. Tenemos $32 de stop, lo que serían más o menos 60 ticks. Y por ejemplo, ahorita el beneficio en caso de tocar nuestro take profit sería $114. Puedes quitar en cualquier momento el stop o el take profit, eso no hay ningún problema. Y las estrategias ATM se recomiendan únicamente si tú vas a estar en el computador. Es decir, las estrategias no quedan guardadas en el servidor. Si tú apagas tu computador, se va la luz, se te va el internet, tu stop y tu take profit no van a ser respetados por el servidor. Es decir, si estamos en este punto y chin, se me fue el internet ahorita y regresa en una hora, pues resulta que en esa hora el precio bajó mucho más de lo que tú tenías proyectado en tu stop loss. Ya cuando regreses al internet, vuelvas a conectar Ninja, vas a tener tu pérdida hasta acá, ¿no? Viendo ahorita el ejemplo. ¿Por qué? Porque las estrategias ATM solo funcionan mientras tu computador esté conectado. Si tú estás usando servidor virtual,
una computadora virtual, vaya en la nube. Esas están todo el tiempo encendidas, las 24 horas. En ese caso, pues la estrategia ATM, tu estrategia ATM estaría segura, ¿no? Porque aunque tú apagues tu computador o te desconectes de la nube, tu computador virtual va a seguir ejecutando las dos órdenes, tanto del stop loss como del take profit. Entonces, si no vas a estar atento a tu operativa, si eres intraday o si quieres asegurar mejor tu posición, lo que nosotros recomendamos es que pongas tus estrategias de manera manual. A ver cómo se ponen de manera manual. Vamos a quitar el stop, vamos a quitar el take profit y se dan cuenta que mi orden sigue aquí activa, ¿no? Lo primero que hay que hacer es revisar que mi tipo de orden esté en OCO. Y una vez que lo tenga en OCO, donde yo quiera mi stop, es como lo hice hace rato, ¿no? Doy clic derecho cuando estoy comprando, tengo que poner un sell stop market. Ahí estaría mi stop. Y mi take profit, si lo quiero poner aquí, sería un sell limit. Entonces, ahí yo ya puse mi estrategia de manera manual, tanto mi stop loss como mi take profit. Si yo apago mi computador, desconecto Ninja, se me va la luz, se me va el internet, estas órdenes sí quedan en el servidor. Y estas órdenes, tanto de stop como de take profit, son respetadas. En cuanto el precio toque una de las dos, en ese momento se va a cerrar mi trade, ya sea con la pérdida o con el beneficio, ¿vale? Una vez que yo estoy en beneficio, puedo ponerme break-even o stop profit, únicamente arrastrando mi orden. Por ejemplo, lo vamos a dejar aquí. Y ahorita si toca la orden, pues ya me va a sacar con el beneficio, ¿sale? Entonces, acá en futuros no tenemos el spread no existe, pero existen unos márgenes o comisiones. Dependiendo de la volatilidad del mercado, va a ser el tamaño del margen. Normalmente, por ejemplo, en el MNQ, cuando yo abro mi posición se me cobran aproximadamente, son entre 13 y 15 dólares, máximo 16 dólares, dependiendo la volatilidad, ¿sale? Entonces, mi stop profit siempre debe ir calculando esa parte del margen. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi break-even aquí, literalmente en mi punto de entrada, si el precio regresa, sí me va a sacar ahí. Pero en mi balance general, por ejemplo, lo que me pasó aquí, ahorita ustedes vieron que yo abrí mis operaciones, no se ganó, no se perdió mucho, pero aquí ya me está cobrando el margen, ¿no? 10,37 dólares. Entonces, si yo dejo mi break-even literal en el precio de entrada, mi operación va a salir en negativa por el simple hecho del margen. Entonces, yo tengo que ver, cubrir esos 10 dólares, 10, 15 dólares. Por ejemplo, aquí son 11 dólares. Entonces, para yo poder decir que tengo un trade libre de riesgo, mi stop apenas ahorita quedaría aquí, ¿no? Y en el caso de sacarme, ya me saca, pero con el beneficio. O sea, ya están cubriendo esos 10 dólares, ¿no? Si te das cuenta, ya ahorita ya me dice que se ganaron esos 10 y únicamente quedaron 98 de margen. Entonces, es con lo que hay que tener cuidado en futuros, en cualquier instrumento, no solo en el Nasdaq. Y hay que medir bien ese margen para no estar en positivo. ¿Por qué? Porque si yo abro muchas operaciones, si por ejemplo aquí en este rango de precio, yo me pongo a abrir operaciones, comprar y cerrar, comprar y cerrar, mi balance como tal acaba de estar en menos 120 dólares de esas 10 operaciones que ya abrí, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esa parte, tanto en fondeo como en tu cuenta real. Para aperturar tu cuenta real, que normalmente sería utilizando el Ninja, te dice que puedes abrir tu cuenta con solo 400 dólares.
pero realmente no son esos $400. En tu saldo como tal debes tener los $400, pero tienes que comprar la plataforma. Ya dijimos que serían 330 en caso de alquilarla por 3 meses o $1,000 en caso de que sea lifetime. Si tú la alquilas, a estos $400, ya hay que anexarle los 330, ya llevaríamos $730 para aperturar tu cuenta real. Y después de pagar la licencia, es decir, ya tengo mis $400, tengo mi licencia, lo tercero a pagar es la data, el proveedor de la data. En este caso con Ninja, tiene dos proveedores, uno se llama Rhythmic, el otro se llama CQG, y cada uno tiene sus costos. Normalmente la data, te sale aproximadamente entre 60 y $100. Entonces, ya a estos 730 le sumamos los $100 para abrir una cuenta real como tal en futuros. Tendrías que hacer una inversión de $830 y realmente de esos $830 en tu cuenta únicamente te van a aparecer los 400. Que $400 para operarlo en futuros, así uses el MNQ, que es el micro Nasdaq, no es nada. Por ejemplo, $400 poniendo un stop más o menos de $30, como el que yo mencioné, apenas te da para 13 entradas, es decir, solo tienes, estos $400 significan 13 trades, ¿no? Si imagínate si de esos 13 trades pierdes la mitad, entonces ya, de hecho, cada trade que tú hagas, estás arriesgando más del 1%, lo que es altísimo, pues para cualquier metodología, etc., ¿no? O lo que nos están enseñando. Voy a checar el chat. Dice, no usa porque es data del broker no transparentemente y hay que sacarle a Forex primero para meterse a futuros. Puede ser así, sacarle primero a Forex para meterle a futuros o como nos dijo Raúl, para eso están las pruebas de fondeo. Una prueba de fondeo en promedio te cuesta entre 50 a $300, dependiendo la prueba que tú vayas a utilizar, ¿no? Hay una en Top Step Trader que vale $50, que es únicamente para los micros, $50 al mes y lo que tienes que hacer en beneficio son $1,000. $1,000 de MNQ, no debes perder 500 a la semana y a grandes rasgos esas son las reglas. Puedes operar noticias, puedes dejar posiciones abiertas de domingo a viernes, es decir, en caso de que quisieras hacer intraday o un swing, lo puedes hacer y pues por ejemplo se me hace una prueba barata, no está tan cara. La única desventaja es que en ese mes o en el periodo que tú estés pagando tus $50, la prueba son dos steps. Step 1, Step 2, en los dos tienes que hacer lo mismo, ganar $1,000 y no perder 500 a la semana. Es decir, tienes que repetir lo que hiciste en el Step 1, se repite en el Step 2 y ya después de eso tú tienes tu cuenta fondeada de $10,000, son 10K, y pues ya con esos 10K ya puedes hacer trading, ya tienes más margen como tal, ¿no? Y la pérdida máxima son $1,000. Entonces, si tú te das cuenta de los 400 que tú podrías meter inicialmente a tener $1,000, pues ya tienes más margen de maniobra, ¿no? En el caso de que quieran informarse más de las pruebas de fondeo, igual con gusto, les podemos decir los pros y los contras de cada una, ya con más tiempo, porque ahorita ya están cansados, chicos. Ya nada más es cosa de organizarlo con Raúl y les vamos explicando las empresas que conocemos de fondeo y las reglas que tiene cada una, ¿no? Pros y contras de todas ellas. Pero pues, a grandes rasgos, chicos, esta es la plataforma como tal. Si se dan cuenta, visualmente se ve mucho mejor que el MT4. De hecho, hay temporalidades que en el MT4, en el TradingView, en TradingView de paga las puedes meter, pero si no, pues no puedes meter en segundos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo mi gráfica en 15 segundos.
Y si lo quisieras, pues lo puedes bajar la gráfica a un segundo, ya se ve un mundo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí literalmente 15 segundos es para hacer un scalping full. Es decir, aquí yo ya te diría, ¿sabes qué? Ya se rompió la estructura, ya nada más lo que tienes que hacer es buscar un IFC, un imbalance, algo, lo que ya sabemos, ¿no? Y por ejemplo, en este punto, algo se cumplió. Tal vez aquí había un imbalance muy pequeño, pero lo había. Y pues, por ejemplo, el riesgo, no sé, de aquí a aquí, hubiera sido $5 por llevarte máximo aquí a este mínimo $20, ¿no? Entonces ese es full scalping. Hay quien le gusta entrar así, hay quien va por un poco más, eso sí ya depende de ustedes, ¿no? Pero la plataforma, aparte de darme segundos, de darme minutos o horas, también te permite visualizar el gráfico en ticks, que esto ya es un poquito más, no profesional, sino otra manera diferente de ver el mercado junto con volumen, que nosotros lo utilizamos mucho para el Nasdaq. De hecho, por eso aquí tengo el volumen y como les dijo Raúl, ¿no? Se ve claramente. El volumen está muerto la mayor parte del día, es decir, hacia Londres no tenemos volumen, que hacia Londres es todo esto. Bueno, yo los tengo marcados así con un indicador, esto me indica lo que es Londres, esto me indica la preapertura y la zona gris como tal, la zona operable para nosotros es desde el gris hasta que se termine el día. Y tú ves cómo el volumen se inyecta exactamente a las 9:30 hora Nueva York, mágicamente ni un segundo antes ni un segundo después. 9:30 se inyecta el volumen y como nosotros decimos, comienza la fiesta para futuros, ¿no? Empezamos a buscar nuestros trades, y el volumen se decrementa siempre una hora antes del cierre, media hora antes, una hora, y volvemos a un volumen muerto, ¿no? Entonces, si tú quisieras operar futuros entre Asia y Londres, tú vas a ver el mercado totalmente consolidado. Mira esto, consolidado, consolidado, no hace nada y explota siempre en Nueva York. Voy a checar el chat para ver si hay alguna otra duda, chicos. Ahí no se pagaría data de licencia. Ok, en las pruebas de fondeo, cuando tú pagas la prueba, como tal el mes, va incluida la data y la licencia. La licencia, la mayoría de las empresas te la prestan, te la dan. Hay empresas que te dicen, por ejemplo, Earn to Trade, te presta una licencia, pero en cuanto estás fondeado, ya tienes que tener tú tu licencia, es decir, la licencia únicamente te la dan mientras tú presentas la prueba. Hay empresas como UProfit, que en prueba te da la licencia y una vez fondeado te da la licencia hasta que tú retiras $2,500. Una vez retirando $2,500, debes de comprar tu licencia y presentársela a ellos. O sea, como que ellos te dicen, pues ya tienes para que compres tu licencia, es hora de que la compres. Top Step Trader, ella te da tu licencia desde el principio hasta el final, ¿no? No es cierto, en YouProfit se paga la data un solo mes, pagas un mes y ya después te dan la licencia hasta los 2,500. Y en Top Step Trader ellos te dan tu licencia de por vida, ¿no? Así que ya depende. ¿Cómo se llama la gráfica que colocaste ahorita o ese tipo de velas? Es en TICS. Son gráficas en TICS. No tienen mayor ciencia, es decir, esta gráfica yo la puse por 610 ticks, es decir, cada 610 transacciones se crea una línea de cada 610 transacciones. Entonces, pues ya el mercado se ve diferente. Cada línea representa 610 transacciones y en este caso yo la utilizo para buscar patrones de entrada en zonas de interés. Es decir, no busco patrones de fallo o una formación en específico en cualquier lado del mercado, no. Únicamente las busco en zonas de interés. Por ejemplo, aquí se ve totalmente el cambio de estructura una vez roto este último mínimo válido, ¿no? De hecho, se ve claro cómo se rompió la estructura y después de eso nosotros ya tenemos marcado nuestro IFC o bloque, que era este, ¿vale?
Ya que lo tengo marcado, pues por ejemplo, si lo ves en TIX, lo único que tienes que hacer es que esperar a que el precio llegue a la zona y pues una de dos, hay quien lo gatilla desde ahí sin confirmación o hay quien se espera a que haya también un nuevo cambio de estructura aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí y se hubiera entrado aquí. Esa es la única diferencia, es decir, los tics no nos sirven para ninguna otra cosa, no hay mayor ciencia en eso, ¿sale? No es que digamos, es que él es más profesional, usa tics, usa volumen, no, es exactamente lo mismo, es una manera diferente o más limpia a veces de ver el mercado, va en gustos, ¿sale? Ahora sí pueden bombardearme con dudas, chicos, de la plataforma. Cualquier duda que tengan para ir respondiendo y así es como terminaríamos la sesión de futuros. Eh, Fue corto como tal, pero les repito, en el canal de YouTube de DBTrade tenemos todo un curso más especializado de cómo instalar tu plataforma desde cero, cómo utilizar cada uno de los botones, cómo utilizar las órdenes y demás. Y si no, cualquier cosa, pues aquí también voy a quedar a sus órdenes junto con Raúl para resolver cualquier duda de la plataforma y los futuros. Dice, perfecto, ok. Entonces, dudas, chicos, todas sus dudas que vayan teniendo sobre la plataforma, sobre los futuros. ¿Cuál es la diferencia entre futuros y CFD? En futuros, ahorita literalmente estamos conectados al mercado, a la CME que está en Chicago. Esta es la data real. Este es el precio actual, por ejemplo, del Nasdaq. Si ustedes ven, si tienen su MT4 en el celular, van a ver la gráfica, pues igual, ¿no? En cuanto a la estructura de mercado, pero en los CFDs el precio cambia, no es el mismo. Por ejemplo, ahorita en el broker que tengo en mi MT4, ahorita el precio que yo tengo en el Nasdaq lo tengo en 11,904 cuando el precio real como tal del Nasdaq es 11,949, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre un CFD y el mercado como tal. Un CFD es un espejo, es decir, el broker en teoría tiene la misma data de la CME, pero el broker dependiendo de cada broker, ellos van poniendo el precio, o ellos estipulan el precio, ellos marcan el precio. Entonces, de broker a broker en CFD varía el precio del Nasdaq o de cualquier futuro. Y otra de las cosas, así como ellos ponen el precio, ellos ponen un spread, en CFDs está el spread, y ponen las condiciones. Normalmente en el MT4, y es algo que les dejo de tarea, vayan buscando, por ejemplo, el Nasdaq. Normalmente aparece como NAS 100 o US 100 o más o menos esa es la nomenclatura que tiene el CFD del Nasdaq. Y fíjense cómo día a día va habiendo muchos gaps. Ya sabemos que el gap es un hueco entre el precio. Por ejemplo, si ahorita tengo el precio en 11,948 y de repente se ve un vacío, un gap, y ya el precio lo tengo en 11,900, normalmente en los CFDs o en los brokers se dan mucho los gaps en el Nasdaq o en cualquier futuro. ¿Por qué? Porque ellos se dice que manipulan el precio, vaya, o manipulan las condiciones del mercado, pues a conveniencia del broker. Entonces, en la data como tal de la CME, hay pocos gaps, sí los hay, sí llega a ver si existen, pero son menos marcados. De hecho, la apertura del día de hoy hubo este pequeño gap. Aquí se ve este pequeño gap, esta pequeña abertura, pero si tú lo ves en tu MT4, este gap fue mucho más grande, ¿no? Más o menos fue como de aquí a aquí. Entonces, si tú quieres operar en futuros, y quieres usar CFDs, hay que tener cuidado con eso, con los gaps. Es decir, no dejar posiciones abiertas de un día a otro, porque a veces puedes cerrar aquí tu posición en venta y en la tarde, en cuanto abre el mercado, hay un gap inmenso hasta acá, ¿no? Y ya te voló tu stop. Eso pasa mucho en los CFDs. Entonces, para tener cuidado con eso, hacer operaciones, pues un día antes de terminar el día, cerrar tus posiciones
y pues también son un poquito más manipuladas, ¿no? El CME no es que sea un mercado totalmente limpio, claro que está manipulado, pero es mucho menos la manipulación que en cualquier broker, ¿no? Llámese el que sea, no sé, AVA, IC Markets, Admiral, etc, etc. ¿Listo?